Buenos días, jóvenes. Voy a mostrar aquí el tema número 4 para darle continuidad a los temas del curso. Entonces vamos a ver el día de hoy en este video el inicio del tema 4, que es el motor sincrónico. Y vamos a iniciar con el punto 4.1, que refiere la operación de este motor sincrónico operando en estado estable o estado estacionario, como también se le conoce, o de régimen permanente. Entonces, si observamos la figura, muestra el motor sincrónico con dos polos, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver los dos polos. Y en el estator, que ya sabemos que el estator pues es la armadura, están distribuidos los devanados de estator. Se asume que en el rotor existe aquí una densidad de campo magnético, el VR, y el campo del estator, definido como VS, pues va a estar girando magnéticamente a través de todo el estator. Entonces el motor sincrónico básicamente lo que trata de hacer con el rotor es ir siguiendo el movimiento magnético del estator alrededor de él, ¿verdad? En este caso, pues aquí se asume un sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahí podemos ver también que el par de inducido, que aquí se indica pues también en el sentido contrario a las manecillas del reloj, está definido por una constante que multiplica al valor de la densidad de flujo magnético del rotor por el producto cruz de la densidad de flujo magnético del estator. Entonces el movimiento del motor va a estar básicamente definido por la interacción de estos dos flujos. Entonces, recordando el caso del generador, el generador movíamos el rotor y se generaban voltajes inducidos en el estator. Ahora no, ahora vamos a alimentar el motor en su estator a través de una fuente de alimentación eléctrica. Y también vamos a alimentar el voltaje de corriente directa en el campo, en el rotor, perdón. Y ahí vamos a generar una corriente de campo, la cual va a generar precisamente un flujo y una densidad de flujo magnético, que es la que interactúa con la densidad de flujo magnético del estator. Entonces ahí la teoría pues nos dice que la corriente de campo del motor es la que produce el campo magnético en el estado estacionario de VR. Y aplicamos un conjunto de voltajes o tensiones trifásicas al estator de la máquina, lo que produce los flujos que interaccionan entre sí para realizar el movimiento de la máquina, producir la velocidad y producir el par. Entonces se tiene el campo magnético giratorio en el estator, definido por Bs, pues ese se provee a través del conjunto de corrientes trifásicas que se alimentan al devanado de estator. Y de ahí que viene la interacción de los dos campos magnéticos. Entre el campo del rotor, que tenderá a alinearse con el campo del estator. Igual como si tuviéramos dos imanes, ¿verdad? Ustedes traten de unir dos imanes. Si tienen polos contrarios, se van a tratar de atraer. Cuando son polos opuestos, se tratan de atraer. Cuando son polos iguales, se repelen. Entonces, como el campo giratorio del estator está circulando en todo el estator, el campo magnético del rotor y el rotor mismo, ¿verdad?, pues tratarán de estar siguiendo o alcanzar al campo magnético del estator. Entonces, el principio básico de la operación de estos motores es como dice ahí la teoría. El rotor está persiguiendo al campo magnético giratorio del estator alrededor de un círculo y lógicamente pues nunca lo alcanza, ¿verdad? Entonces va a estar siguiendo de esa manera el rotor al
al campo magnético giratorio del estator. Dentro de las características de estado estacionario del motor sincrónico, presenta una gráfica que se conoce como curvas características de par velocidad de este motor. En la gráfica de la figura se muestra esta característica en el eje Y, lo que representa el par inducido, y en el eje X representa la velocidad del motor. En este caso, este motor, que sabemos que obedece pues a esta ecuación, donde la velocidad del motor, que representa Nm, esta es la velocidad del motor sincrónico. La Fe representa la frecuencia eléctrica con la que aplicamos las tensiones de alimentación al estator. Y P pues representa, ya sabemos, el número de polos en la máquina. Entonces, la velocidad del motor depende directamente de la frecuencia con la que alimentamos, e inversamente depende del número de polos de la máquina. Y este número pues ya lo habíamos obtenido anteriormente en algunos de los desgloses de ecuaciones. Aquí lo interesante de este motor síncrono es que cuando no tenemos par aplicado al motor, la velocidad es una velocidad constante. Sin embargo, a medida que le empezamos a aplicar carga a nuestro motor, el motor se comporta de manera con una velocidad constante, inclusive hasta este valor, ¿verdad?, que representa el par máximo inducido. Entonces, desde vacío hasta plena carga en el motor, la velocidad del motor permanece prácticamente constante. Esto quiere decir que si nosotros evaluamos la regulación de velocidad del motor, que es simplemente hacer una relación entre la velocidad sin carga menos la velocidad a plena carga entre la velocidad a plena carga. Entonces, de aquí se determina que la regulación de velocidad es prácticamente cero, porque tenemos toda esta línea de velocidad constante para todo el rango del par de inducido en el motor. Entonces, este sería cuando el par aquí es prácticamente cero. Aquí es el par nominal de la máquina, y este es el par máximo que puede alcanzar a tener la máquina. De las ecuaciones de par que ya habíamos revisado en el tema del generador sincrónico, recordamos que el par inducido pues obedece a estas dos cantidades, pero involucra el seno del ángulo de potencia o del ángulo de par, que es el delta. Entonces, en términos de parámetros eléctricos de la máquina sincrónica, el par inducido queda básicamente expresado por esta ecuación 422. Entonces, recordemos que en esta porción tenemos básicamente la potencia inducida, ¿sí? Y al dividirlo, perdón, esto es por acá, ¿sí?, con esos datos. Al dividir esa potencia entre la velocidad del motor en radianes por segundo, pues estamos encontrando lo que es el par inducido, ¿verdad? Entonces, estas son las cantidades que involucran a la potencia del inducido. El par máximo del motor, pues lo determinamos cuando el valor del ángulo delta que tenemos aquí, cuando es 90 grados, ya sabemos que vamos a tener el seno de 90 igual a la unidad, y tendríamos aquí el par máximo obtenido de esta ecuación. Entonces, es una ecuación que ya hemos manejado en la máquina sincrónica anteriormente con el generador.
Regularmente en la literatura se menciona que hay una relación entre el par máximo con respecto al par a plena carga. Entonces, si nosotros conocemos el par en condiciones nominales o de plena carga, que sería este nivel en esta gráfica, nosotros determinamos que el par máximo es aproximadamente 3 veces el valor del par en condiciones de plena carga. Y estas ecuaciones nos indican que mientras más grande sea la corriente de campo y en consecuencia el valor de la tensión inducida, más grande será el par máximo del motor. Entonces esto lo vemos en la ecuación anterior. Este texto lo podemos identificar en esta ecuación. Si vemos aquí, tan solo lo que es LA por el seno, ¿sí? Esto lo maneja básicamente la corriente IF. Entonces la corriente IF y el valor de la tensión inducida están directamente relacionados. Si recordamos la gráfica de circuito abierto, tenemos por aquí la corriente de campo y por acá el voltaje generado. Entonces, si nosotros aumentamos la corriente de campo, lógicamente se aumenta proporcionalmente el valor de EA. Entonces aquí podemos encontrar diferentes puntos y todo está en la parte proporcional que podemos encontrar entre LA y la IF. Entonces básicamente A es directamente proporcional a IF. Entonces de ahí se menciona que si nosotros de estas ecuaciones observamos que mientras más grande sea la corriente de campo, que es la IF, en consecuencia tendremos un valor mayor de EA, y con esto tendremos un par. El par máximo será el que tenemos precisamente en esta ecuación, ¿verdad? Entonces, aumentando IF, aumentamos EA y aumentamos directamente el par inducido en la máquina. Por lo tanto, hay una ventaja en la estabilidad cuando se opera el motor con una gran corriente de campo o un gran valor de EA, ¿verdad? Esta es la corriente de campo, que es IF. Aquí les voy a pedir que consulten en el libro de Chapman en lo que se refiere a la parte de la característica de par velocidad. Consulten este tema que es el deslizamiento de polos. ¿A qué se refiere cuando se habla de deslizamiento de polos? Eso como una tarea para ustedes que lo hagan como una consulta en el libro. En el motor sincrónico se tiene un efecto cuando hay un cambio en la carga. Entonces vamos a revisar a través de esta figura lo que es el diagrama fasorial cuando el motor se encuentra, se asume que se encuentra en adelanto. Entonces, la gráfica ya la recordamos en el diagrama fasorial con el generador sincrónico. Aquí la corriente IA se encuentra en adelanto con respecto al voltaje de la fase, ¿verdad? Entonces recordemos que aquí estamos tomando en cuenta un circuito equivalente, donde tenemos la inductancia o la reactancia sincrónica, la XS, tenemos posiblemente una RA, ¿verdad? La resistencia de armadura, y por aquí tenemos el voltaje inducido, LA. Entonces, como ahora estamos manejándolo como un motor a la máquina sincrónica, estamos alimentando aquí un voltaje en terminales, ¿verdad? Muchas de las veces, generalmente esta resistencia se desprecia y se asume que es una resistencia igual a 0 ohms. Entonces solamente se trabaja con la reactancia sincrónica. Entonces, al aplicar nosotros un voltaje en terminales en el estator de la máquina,
lo estamos usando como un motor. Entonces ahora nuestra dirección de la corriente va en este sentido. De tal manera que esta corriente, con respecto al voltaje de fase, ¿sí?, ahora está adelantada. De tal manera que es lo que se muestra en el diagrama, ¿verdad? Entonces, recordemos el circuito equivalente de una máquina sincrónica. Ahora lo alimentamos en el estator y estamos inyectando una corriente hacia el circuito equivalente de fase del estator. Entonces es claro que la corriente está adelantada con un ángulo que le denominamos teta. Esta sería la corriente en adelanto con respecto al voltaje de fase, ¿verdad? Que es el voltaje en terminales del circuito equivalente. Este voltaje va a ser igual a la suma vectorial del voltaje del inducido más el voltaje que tenemos aquí debido al efecto de J por la corriente de inducido por la reactancia sincrónica, ¿verdad? Entonces recordemos que este vector que tenemos aquí va a estar básicamente 90 grados con respecto a la corriente, que esta es la corriente de inducido, la corriente IA. Entonces de esa manera podemos siempre tener la corriente, la vamos a mover, y siempre esta caída en la reactancia sincrónica pues va a estar 90 grados con respecto a esa corriente. Y de aquí tenemos también que esta corriente pues genera una componente cosenoidal, ¿no?, en el eje Y. Si tenemos aquí esa componente, y es la que genera básicamente la potencia real que está demandando el motor de la línea de alimentación. Lo mismo, esta componente del voltaje de inducido tiene una componente senoidal, que es la componente que desplazaríamos aquí, y tendríamos que es la que genera prácticamente la potencia y por consecuencia el par, ¿verdad?, que es lo que vimos anteriormente en las ecuaciones. Si recordamos esta ecuación, aquí podemos ver esa componente, la EA por el seno de delta, pues genera lo que es el par inducido y también la potencia. Entonces, partiendo de este diagrama fasorial, que está la corriente en adelanto, se empieza a aplicar carga. Entonces, la corriente, al aplicarle carga al motor, recordemos que la carga en un motor es básicamente, este es el motor sincrónico, y aquí le estamos asumiendo una velocidad constante del motor. Entonces esta es la flecha del motor y esta es su velocidad. Y por aquí tenemos una carga mecánicamente, y esta carga la podemos incrementar, ¿no? Aquí estoy haciendo el dibujo nada más para indicar que le estamos aumentando carga. Entonces lógicamente que el motor va a demandar una mayor cantidad de corriente y va a provocar un par mayor en el inducido. Entonces van a estar relacionadas esas cantidades. Pero lo que sucede ahora con la corriente de IA es que incrementa su valor. Seguramente ahora, en lugar de tener una magnitud como la vemos aquí, seguramente va a incrementarse esa magnitud a un vector con mayor magnitud. Y seguramente el ángulo también se va a mover, ¿verdad? Entonces, el tema básicamente se refiere a cuál es el efecto de tener un cambio en la carga en los motores sincrónicos. Entonces iniciamos asumiendo que el motor tiene un factor de potencia en adelanto. En la siguiente gráfica se puede ver con mayor claridad cuál va a ser este efecto en el diagrama fasorial. Entonces iniciamos con una corriente que se observa aquí en adelanto. Como nuestro voltaje de inducido
depende de estas tres cantidades. Depende de una constante que ya la revisamos en los temas pasados, que depende esa constante pues de la construcción de la máquina. Depende del flujo, y ese flujo ¿de quién depende? Pues de la corriente de campo y de la velocidad. Entonces, la velocidad pues va a ser la que nos va a llevar el motor de acuerdo a la ecuación de 120 por la frecuencia eléctrica entre el número de polos, ¿verdad? Entonces, la velocidad depende básicamente de los 60 Hz o 50 Hz con los que estemos alimentando la máquina. Entonces, quiere decir que si nosotros tenemos una corriente IF constante, este valor de flujo ya queda constante. Y si la velocidad a 60 Hz es también constante, quiere decir que este voltaje de inducido debe permanecer todo el tiempo constante. Y esto lo vemos claramente aquí en la gráfica. En la gráfica observamos que ahí está. Que cuando el valor de IA es 1, es el primer valor en adelanto, entonces tenemos una EA1 correspondiente, que sería este valor en este punto. Y por aquí se genera este vector, representa el vector de caída de la reactancia sincrónica por el valor de la corriente. Cuando nosotros aumentamos carga en el motor, que es lo que mencionaba aquí, le aplicamos más carga mecánica, pues va a demandar más corriente el motor y va a tratar de mantener su velocidad constante y su valor de EA constante. Entonces, lo único que hace es pasar de una corriente IA1 a una corriente IA2. Entonces, si ven la magnitud, se incrementa de este punto a este punto. Pero también su valor de ángulo empieza a moverse. Y lo que el voltaje inducido debe hacer es tratar de mantenerse en el mismo valor de magnitud. Entonces, este círculo que vemos aquí, o este arco, nos está indicando cómo se está moviendo el valor de EA1 a un valor de EA2, pero se mantiene su valor de magnitud. Inclusive si aumentamos la corriente de inducido a IA3, aumenta su magnitud, pero EA3 se mantiene dentro de esta línea del arco, ¿verdad? Manteniendo siempre su magnitud, porque pues nosotros no estamos moviendo la corriente de campo, la velocidad, la demanda de los 60 Hz, entonces EA siempre se va a mantener en un valor constante. Lo único que cambia es la magnitud de las corrientes de inducido, ¿verdad? o de armadura. Y por consecuencia, lo que también aumenta, pues son estas caídas que tenemos en la reactancia sincrónica. Entonces, cuando aumentamos de IA1 a IA2, a IA3, a IA4, lógicamente que para mantener la suma de los dos vectores en este valor del voltaje de fase, se tiene que ir aumentando, y esto es lógicamente entendible porque al aumentar estas corrientes, pues está aumentando esta caída, ¿verdad? Entonces, siempre la suma de los dos vectores EA y SIA deben sumar para llegar a la punta de esta terminal, que es el voltaje de fase o voltaje en terminales. Cada vez que nosotros aumentamos la corriente de armadura, pues tenemos una potencia proporcional a esa corriente. Aumentamos de IA1 a IA2, aumentamos la potencia a una potencia P2. Y así sucesivamente. Esta es la potencia que demanda la carga del motor. Entonces, si recordamos la potencia P, es una potencia que llamamos potencia real. ¿Qué otro nombre le habíamos dado a la potencia real?
potencia activa, potencia útil, es la potencia que se está consumiendo realmente por la carga, en este caso el motor, y es la que toma de la línea eléctrica. Entonces, esa potencia no es más que el producto del voltaje de fase por la corriente por el coseno del ángulo entre estas dos cantidades. Entonces, eso es lo que llamamos potencia activa, potencia real. Entonces, si a esta corriente nosotros vamos a tomar la corriente IA4, la descomponemos en sus dos componentes. Esta es la corriente que se refiere a la corriente de la hipotenusa IA4 por el coseno del ángulo que tenemos por ahí involucrado, ¿verdad? Entonces, esta es la corriente que produce precisamente la potencia real y es la que multiplicamos por su voltaje y nos da la potencia en unidades de watts. Entonces, como conclusión, el valor de la tensión inducida debe ser constante, aun y cuando se varíe la carga, ¿verdad? Entonces, esto ya lo vimos aquí, cómo se comporta el valor constante de este valor inducido, aun cuando estamos demandando más corriente, que es colocarle más carga mecánicamente a la flecha del motor. Entonces, el ángulo θ es el ángulo de desfasamiento entre corriente inducido y el voltaje en la fase, ¿verdad? Que es el que produce el factor de potencia. Entonces, iniciamos con un ángulo θ en adelanto, un factor de potencia en adelanto, y se llega, cuando se empieza a demandar carga, se empieza a ir a un valor en retraso, ¿verdad? Entonces tenemos cada vez más retraso en cuanto demandamos más carga y tenemos menos ángulo en adelanto. Enseguida vamos a seguir más que nada, no realizar, vamos a seguir el ejemplo del libro de Chapman. En el capítulo 5 viene el ejemplo 5-1 y vamos por aquí a leerlo, y menciona lo siguiente para ir afianzando estos conceptos del motor sincrónico. Una máquina sincrónica de 208 volts, 45 HP, la potencia en la flecha en los 45 HP, un factor de potencia de 0.8 en adelanto, y está conectado en una configuración en delta y a 60 Hz. Tiene una reactancia sincrónica de 2.5 ohms. Aquí la resistencia de armadura es despreciable en el inducido. Se dan las pérdidas por fricción y por rozamiento con el aire de 1.5 kilowatts y sus pérdidas en núcleos son de 1 kilowatt. Al principio se menciona que se proporciona al eje una carga de 15 HP, no los 45, que es la condición nominal o a plena carga. Entonces empieza con 1/3 de esa potencia en la flecha y el factor de potencia sigue siendo de 0.8 en adelanto. Se piden básicamente 3 incisos. El primero es dibujar el diagrama fasorial que corresponde al motor y que se determinen los valores de la corriente en el inducido, la corriente de línea y el voltaje de inducido. El inciso B es suponer que la carga en el eje se incrementa al doble, de 15 ahora se va a llevar a 2/3 de la potencia nominal del motor. Entonces se lleva a 30 HP. Se pide dibujar la reacción del diagrama fasorial en respuesta a este cambio. Y el inciso C es encontrar los valores de las corrientes de inducido, de línea y del voltaje de inducido después del cambio en la carga. ¿Cuál es el nuevo factor de potencia de este motor? Entonces, pues ya el libro trae la solución directamente, ¿verdad? Solamente vamos a comentar por si hay dudas, ustedes lo pueden seguir y ir comprendiendo los conceptos de este ejemplo.
Entonces el inciso A es que inicialmente la potencia de salida del motor es de 15 HP, lo que corresponde a una potencia en la flecha, en watts, multiplicada por 0.746 kW por HP. Entonces este simplemente es lo que ustedes ya conocen para convertir de HP a kilowatt. Entonces por cada por cada HP tenemos 746 watts o 0.746 kilowatts. Y esto nos da una potencia en la flecha de 11.19 kilowatts. Al sumar las potencias que tenemos de pérdidas en el motor, encontramos cuál es la potencia eléctrica que debe suministrarse a la máquina, ¿verdad? Y esta potencia pues es la suma de estas cuatro potencias. Aquí no tenemos pérdidas eléctricas porque no conocemos o asumimos que este valor de RA es igual a 0, ¿verdad? Entonces solamente tenemos tres potencias a sumar. La potencia de la flecha más las potencias perdidas mecánicamente y por núcleo. Al final nos da una potencia total de 13.7 kilowatts. Como el factor de potencia del motor es 0.8, el flujo de la corriente que resulta, pues ya sabemos cómo obtenerlo, ¿verdad? Recordemos que aquí la potencia aparente es la raíz de 3 por la corriente de línea por voltaje de línea y hasta ahí, ¿verdad? Y la potencia real, pues es esto mismo, corriente de línea, voltaje de línea, por el coseno que hay entre estos dos voltajes. Entonces de ahí se despeja la corriente de línea y obtenemos que es la potencia que acabamos de calcular entre raíz de 3, esta raíz de 3, entre el voltaje en terminales, que es mi voltaje de líneas. Recordemos que estamos ahí trabajando con un circuito equivalente por fase. Entonces, por cada fase, como es una configuración delta, tenemos exactamente los 208 volts, tanto como voltaje de línea como voltaje de fase, entre el factor de potencia, ¿verdad? Que el coseno de phi es lo que llamamos factor de potencia. Entonces esto nos lleva a una corriente de 47.5 amperes. La corriente de línea, recordemos que estamos manejando este concepto. Entonces lo que acabamos de obtener es la corriente de inducido. Esta corriente es la corriente que entra de mi sistema con el que alimento yo los 208 volts. Entonces esta la determino con la relación que existe entre la fase y la corriente de línea. Y no es más que una relación del factor de raíz de 3 que tenemos por aquí. Entonces, la corriente de inducido no es más que los 47.5 entre la raíz de 3. Y esto me da 27.4 amperes con un ángulo que está en adelanto de 0.8. Entonces, este ángulo pues viene del coseno inverso de 0.8. Este es el factor de potencia. ¿Okay? Entonces, para encontrar ahora el valor de EA y formar el diagrama fasorial, calculamos el valor a partir de esta ecuación. Entonces, recordemos que en la ecuación 5.2 que ustedes pueden revisar en su libro, está la ecuación donde el motor lo alimentamos con este voltaje y es la suma del inducido más la caída que va a tener la reactancia sincrónica. Entonces despejamos y evaluamos la ecuación, ¿verdad? Entonces se encuentra que el valor del voltaje inducido son 255 con un ángulo de menos 12. Recuerden que este ángulo es el que denominamos como el delta, ¿okay? El ángulo de menos 12.4 grados. En la figura se muestra el diagrama que resulta de todo este análisis del inciso B. Entonces el diagrama queda de esta manera. La corriente en adelanto, aquí vemos cómo está el ángulo en adelanto con respecto al voltaje de fase, ¿verdad?
Siempre recuerden que este voltaje lo asumimos como el voltaje de referencia con 0 grados, ¿no? De esta manera. Y de ahí obtenemos el producto de la reactancia y la corriente de los 27, me da 68 con un ángulo donde aquí tenemos la J de 90 grados con los 36, me da 126.87 grados. Y el valor que acabamos de obtener de EA en 255 con este ángulo, pues aquí lo vemos, ¿verdad? Estos serían los menos 12.4 grados, ¿verdad? Bueno, aquí le pongo el signo negativo, ¿verdad? Pero simplemente como está por debajo de la referencia, ya sabemos que es un ángulo absoluto, ¿verdad? Entonces con esto se determina el diagrama fasorial. Enseguida el inciso B es que a medida que nosotros incrementamos el valor de la potencia que aplicamos al motor, entonces como estamos aplicando del inciso A al B de 15 a 30 HP, pues simplemente la flecha del motor, ¿verdad? Este es el motor. Y aquí estamos aplicándole al motor más carga. ¿Ok? Entonces todo esto representa más carga mecánicamente al motor, de tal manera que la velocidad debe permanecer constante. ¿Sí? Porque este motor lo estamos alimentando con 60 Hz. Entonces la velocidad del motor debe ser los 120 por la frecuencia eléctrica, que es estos 60 Hz, entre el número de polos. Entonces todos estos datos no los podemos ya mover. La velocidad debe ser constante. Entonces de velocidad en RPM a velocidad en radianes nos debe dar siempre una velocidad constante. Entonces lo único que hacemos es aumentar aquí la carga mecánicamente a la flecha del motor. ¿Okay? Entonces estamos aumentando de 15 a 30 HP en el eje del motor. Con esto es lógico pensar que al aplicarle mayor carga a un motor, el motor va a tender a bajar su velocidad en forma momentánea, ¿verdad? Y el voltaje interno generado pues también va a brincar, ¿verdad?, a un ángulo más grande para tratar de sobrellevar ese aumento de potencia, ¿verdad? Entonces, como EA debe permanecer constante, lo único que cambia es el ángulo. Entonces recordemos que la potencia, al aumentar carga, la potencia se va a incrementar. Y esto depende, si recuerdan, por ahí de 3, por el voltaje, por EA, por el seno del delta. Entonces, si nosotros aumentamos el ángulo, aumenta este factor. Tiende a ser mayor el valor de la potencia dividido por la reactancia, ¿verdad? Que estos son valores constantes. Entonces aquí en el diagrama podemos ver cómo del origen de este motor empezamos con esta corriente en 47 y ahora se va a aumentar para que la corriente pase a una corriente que está entregando la suficiente corriente para producir aquí ahora 30 HP. Entonces lógicamente que tiene que aumentarse de este punto. Esta es la corriente por la reactancia que nos da un vector mayor, pero el valor del voltaje de inducido se mantiene dentro de este valor de magnitud constante, dentro de este arco. Entonces lo único que aumenta para llegar a este punto de la suma de vectores es que se aumenta el valor de la caída por el aumento de la corriente, lógicamente, ¿verdad? Esta es la corriente prima. Entonces eso es lo que refiere con este inciso, ¿verdad? Cómo en el diagrama fasorial se aprecia el aumento de la potencia. Y el inciso C pide calcular pues, los nuevos valores para esa potencia. Entonces se calcula la nueva potencia en kilowatts con el factor de conversión, se suman las mismas pérdidas, esas no cambian,
Y esta pérdida pues ya sabemos que depende de la I cuadrada RA, ¿verdad? Pero esta corriente, perdón, esta resistencia es cero, lo que hace que no haya pérdidas eléctricas. Entonces nos da una potencia ahora de 24. Anteriormente creo que fueron 13, ¿verdad? 13.7, ahora se aumenta a 24.8 kilowatts. De la ecuación de potencia en términos del ángulo, recordamos que esta es mi potencia, la que acabamos de comentar hace un momento. Entonces, como aumentamos el ángulo se aumenta y se obtiene el ángulo despejando de la ecuación de potencia. La potencia ahora son los 24.8. Multiplicamos por la reactancia sincrónica y dividimos entre los valores ya calculados. Aquí el libro solamente tiene un error. En lugar de ser 3.55 para EA, deben ser 2.55 volts, ¿verdad? Para que nos pueda coincidir con este resultado. Entonces el ángulo ahora son 23, cuando en el caso anterior, con la corriente en adelanto, nos da un ángulo de la potencia de 12, ahora aumentó a 23 grados el ángulo. Y bueno, con esto terminamos este video, este ejercicio, este tema que iniciamos del motor sincrónico. El día de mañana espero por ahí subir otro video. Saludos y gracias.